Hola, ¿cómo están? Muy buen lunes, buena semana para ambos cuartos. Seguimos en historia con las civilizaciones precolombinas, pero ya damos paso, ya pasamos, ¿cierto? Aztecas, mayas, y ahora vamos a comenzar con la civilización inca. Así que espero que les guste, pongan mucha atención y vamos a comenzar ahora. Vamos a comenzar viendo la ubicación geográfica de los incas. Ahora vamos a irnos un poquito más al sur de América y vamos a hablar que el origen de los incas estuvo en la cercanía del lago Titicaca, el altiplano andino, desde donde emigraron para asentarse en el valle del Cusco. Estamos hablando de Perú. Bueno, en esos momentos no era Perú, pero ahora podemos conocerlo así. Desde allí comenzaron a someter, por medio de pacíficos y violentos, a los pueblos cercanos hasta lograr conformar el imperio más extenso que existió en toda América. Los incas ocuparon un territorio que corresponde actualmente a las zonas de Bolivia, Laguna Tiquitaca, centro del imperio, Perú, Cusco, capital del imperio, parte de Chile hasta el río Maule y parte de Argentina, Tucumán y parte de Ecuador y sur de Colombia. El territorio se caracterizó por la presencia de regiones áridas y desérticas en la costa del Océano Pacífico, por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y fértiles valles templados y por la selva amazónica. En estas zonas se encuentran climas desde los tropicales hasta los templados y desde los desérticos hasta los fríos de las alturas. El desarrollo alcanzado por estas civilizaciones fue interrumpido violentamente con la llegada de los españoles, quienes lo sometieron y conquistaron poniendo fin a su imperio para pero no a su cultura, lo cual sigue estando presente entre sus descendientes. Vamos a ver ahora la cronología de la historia de los incas. En el año 1100, los incas se asentaron en el Valle del Cusco. En el año 1300 se fundó el Cusco y su principal ciudad. En el año 1438 se inició un periodo de grandes conquistas y expansión territorial. En el año 1493 el imperio inca alcanzó su mayor extensión territorial. Y en el año 1533 los españoles conquistaron el imperio inca. Debido a la gran extensión del territorio inca, se creó el Capañam, o Camino del Inca. Este unía al imperio del Tahuantinsuyo, que quiere decir las cuatro regiones o suyos que se integran. En sus cuatro regiones, el Chinguantinsuyo, al norte el Cuantinsuyo, al oeste el Antinsuyo y al este el Collasuyo, al sur. El camino del Inca era una extensión de red de caminos que atravesaban selvas, montañas, quebradas y poblados. Este sistema permitía la circulación entre las regiones del imperio y el intercambio comercial con otros. Además permitió al ejército mantener controlados los pueblos conquistados y comunicar todo el imperio a través de un eficiente sistema de correos, a cargo de mensajeros oficiales llamados los chasques, que eran los encargados de llevar, ¿cierto?, la correspondencia. El Cusco era la sede del poder político, administrativo y religioso del imperio y residencia del gobernante supremo, el Zapa Inca, que tenía poder absoluto y era venerado como hijo del dios Sol. Ahora vamos con la organización política. ¿Quién era el gobernante de los cuatro suyos, cierto? El Zapa Inca era el dueño de todas las tierras del imperio, era la máxima autoridad, tomaba todas las decisiones, entre ellas las políticas y administrativas, y era apoyado por varios funcionarios y por un consejo asesor. Su autoridad se transmitía de forma hereditaria, o sea, a sus hijos, a sus generaciones. Luego venía el Susuyut o Apu, gobernadores de los suyos o regiones que residían en el Cusco y formaban parte del Consejo Imperial. Luego el Apunchit, que era gobernante de las provincias en que se dividían los suyos y se encargaban también de mantener el orden ya que tenían atribuciones políticas. Luego venía el Curaca, el jefe político y administrativo de los Ayllu. Se encargaba de centralizar los recursos, redistribuirlos y entregar el tributo al imperio. El Ayllu era la unidad básica de la organización inca y cada Ayllu estaba conformado por una comunidad compuesta por un grupo de familias con un pasado en común. Y los chasquis, que eran funcionarios encargados de transmitir de forma oral órdenes o noticias imperiales a lo largo de todo el extenso red de caminos. Eran los mensajeros que tenía, cierto, el imperio inca.
Los chasquis, entonces, como estábamos diciendo, eran ciertos los encargados de transmitir toda la información a los distintos suyos y a través de los caminos que tenía el imperio. Los chasquis eran mensajeros humanos y tenían ciertas cosas que llevaban, ¿cierto?, en su indumentraria, en su vestimenta. Llevaban el kepi, que era un bolso donde llevaban objetos y encomiendas, el unku, que era una túnica lana y de algodón, y el kipus, que el kipus servía para llevar las cuentas, calcular, llevar el control de las cosechas y de las estadísticas demográficas y el significado de las leyes, así como el resultado de hechos pasados y el origen de los rituales. Los incas usaban el kipu o nudo. Era una forma como de escribir o de contar mucha parte de su historia a través, cierto, de nudos. Vamos a ver ahora cómo era la sociedad de los incas. Era una sociedad súper cooperativa entre ellos y sus funciones. La sociedad inca era jerárquica, distinguiéndose entre ellos grupos privilegiados de personas y de personas comunes. Existían dos pilares fundamentales, la reciprocidad y la redistribución de los recursos. Esto hacía que las personas colaboraran en las distintas tareas, además de permitir el intercambio de los productos obtenidos al interior de la comunidad. La reciprocidad. Y finalmente, todo aquello entregado a las autoridades imperiales era repartido entre las distintas comunidades y ahí estaba la redistribución, pudiendo así contar con recursos que no producían o que fueran escasos. Dentro de esta organización teníamos arriba, ¿cierto?, al Inca, que era el Zapa Inca, el jefe máximo, luego venía la realeza, la nobleza y por último el pueblo, en donde el pueblo, ¿cierto?, encontramos a la parte de los comerciantes y todos aquellos y los esclavos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo eran las mujeres incas. Como en otras civilizaciones antiguas que ya hemos estudiado, aunque el poder político, militar y religioso se encontraba en manos de los hombres, la mujer jugó un papel importante en la sociedad. Entre las mujeres inca, la que gozó de mayor prestigio fue la Colla, esposa del Zapa Inca, su hermana directa y considerada un ser sagrado. Otras mujeres que lograron un sitio importante fueron las llamadas Vírgenes del Sol, escogidas a lo largo y ancho del imperio y eran llevadas, al Cusco para que vivieran en un templo donde se preparaban para rendir culto al sol. Algunas de ellas, durante toda su vida, de las mujeres nobles, solo un grupo muy selecto asistía a una especie de convento que preparaban en las labores del hogar y a cuidar su aspecto personal y para ser las futuras esposas de los nobles. Las mujeres del pueblo, en cambio, por su parte, además de ser responsables de los labores del hogar, tuvieron un rol tan importante como los hombres en la economía, colaboraban en las labores agrícolas y cuidaban de los animales y manufacturaban las vestimentas. Un gran imperio que habitó América antes de la llegada de los españoles. El más extenso de todas las civilizaciones precolombinas. Los que construyeron la gran ciudad de Machu Picchu. El pueblo del sol. Bueno, si todavía no sabes de quién hablamos, es porque no conoces nada del gran imperio Inca. La gran civilización de las montañas. Y probablemente ni te haya gastado en leer el título del video que dice Los Incas, la gran civilización de las alturas. Está bien, vamos a empezar desde el principio. El gran imperio Inca, el más grande de todos los imperios precolombinos. Los incas se establecieron en el Valle de Cusco alrededor del año 1200. La leyenda cuenta que los primeros ancestros fueron creados por el dios Inti en una cueva conocida como Tombotoco, uno de los mejores nombres de la historia. Allí surgieron 4 hermanos y 4 hermanas que llevaban un bastón mágico que les indicaría dónde había una tierra fértil para sentarse. Luego de una larga travesía llegaron a Cusco, donde el bastón finalmente se hundió en el suelo señalando la tierra prometida. Por el año 1438, los incas fueron atacados por una tribu vecina llamada Chanca. El rey inca, muy valiente de su parte, salió huyendo. Por suerte, uno de sus hijos se quedó para enfrentar a los invasores. Y no solo eso, sino que también los venció. Es así que se convirtió en el nuevo soberano del pueblo inca y adoptó el nombre de Pachacutec, el grandioso, el conquistador, el derribador del espacio y tiempo, Pachacutec.
Y no solo fue gobernador del estado inca, sino que además lo transformó en un imperio. Emprendió una colosal campaña de conquista, gracias a la cual amplió notablemente el territorio de los incas, y lo organizó en 4 regiones o suyus, que respondían a él y debían pagar tributo a cambio de protección. Llegaron a dominar lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, norte de Chile, noroeste de Argentina y sur de Colombia, respetando las particularidades locales, aunque impusieron su lengua, el quechua. Fue durante el reinado de Pachacútec que se construyó el famoso Machu Picchu, una ciudad tan escondida en las montañas que recién en el siglo XX, cientos de años después de llegar a los españoles, el resto del mundo descubrirá su existencia. Los sucesores de este gran inca, su hijo y su nieto, continuaron expandiendo el imperio en los años siguientes, llegando a cubrir una superficie de millones de kilómetros, la cual unieron con una extensa red de caminos y puentes colgantes, que aprovechaban para movilizar las tropas del ejército, mercaderías y enviar importantes anuncios a lo largo de toda la región. Habían establecido un sistema de mensajería en el cual unos jóvenes muy entrenados, conocidos como chasquis, corrían grandes distancias de un puesto a otro pasándose el mensaje, como en una carrera de postas. Esto permitió que los anuncios importantes recorran largas distancias a grandes velocidades. Si hay algo que no le podemos negar a los incas es su tenacidad. Lograron construir enormes ciudades a miles de metros de altura y al igual que las otras civilizaciones mesoamericanas no tuvieron ayuda ni de vehículos, ni de caballos, ni de ruedas. Cusco, por ejemplo, se encuentra cerca de los 3.300 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, las lluvias son muy escasas, las temperaturas extremadamente bajas y los suelos muy malos para cultivar. Incluso la respiración se complica a estas alturas. La reducción del oxígeno en el aire y la baja presión atmosférica hacen que cualquier actividad se vuelva mucho más trabajosa. Es por eso que a muchos equipos de fútbol les cuesta ir a jugar a los estadios que están muy por encima del nivel del mar. Con el tiempo, el cuerpo se aclimata a estas condiciones, pero el esfuerzo siempre será mayor que las alturas más bajas. Los incas mascaban hojas de coca para evitar el mal de altura. Esta costumbre se mantiene hasta la actualidad y es practicada por los residentes y turistas de la zona. Si bien los incas no llegan a dominar los Andes por mucho tiempo, sin duda alguna fueron una civilización sorprendente con un dominio en las alturas como ninguna otra. Actividades. Contesta las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué sucedió con los incas cuando llegaron los españoles a América? Número 2. ¿En qué año el imperio inca alcanzó su mayor extensión territorial? Número 3. ¿Qué importancia tenían las mujeres al interior de la sociedad inca? Y número 4. ¿Qué diferencias existen con los roles entre las mujeres de la sociedad inca y la azteca? Ejemplifiquen, o sea, den una respuesta más argumentada. La segunda actividad vamos a hacer un poquito de matemáticas y vamos a descubrir los nudos que hacían, ¿cierto?, los incas para el sistema de numeración que tenían los incas. Vamos viendo, cada nudo significa un número y dependiendo su posición, va a tener un valor distinto. Tenemos los miles, las centenas, las decenas y las unidades. Aquí abajo hay 3 ejemplos y quiero que escribas el número que representa cada equipo. No es necesario que lo dibujes, simplemente coloca el número cual representa en tu cuaderno de historia. Hemos terminado la cápsula de esta semana. Recuerda cualquier duda que tengas, pregunta, no hay ningún problema. Y la evidencia mandala antes del día viernes y nos vemos en la clase de esta semana. Que estén muy bien. Un abrazo muy grande para todos ustedes.